Frieren. El viaje es hermoso. 002, fin e inicio parte 2. ¿Cuántos son días? Diría una persona normal, solo al ver cuán bajo esté el sol por las montañas. Son iguales que los días, pero los años son cosas que parecen lentos, pero a la larga se hacen difíciles de notar, solo cuando uno siente el cuerpo que no le responde normalmente, que ahora su cuerpo pierde sus orígenes, que ya los años pasaron. Eso diría un humano con cierta experiencia al ver cómo el tiempo vuela y las cosas pasan. Pero es un caso diferente para los elfos, siendo ahora extintos y solo quedando tan pocos que verlos sería como buena suerte. Con lo poco que hay que saber de los elfos, son dos cosas. Primero, envejecen lento, y segundo, su envejecimiento es sumamente lento. O se quedan en un estado atrapado como el de un niño, aunque no se note. En el estado infantil, es uno que podría considerar como un anciano en años humanos, pero en elfo solo sería un niño más que le falta crecer. Todo eso le pasó a Frieren apenas se fue y terminó su tarea. Siguió su viaje para entender a los humanos, cómo seguir descubriendo lo profundo y misterioso que es la magia, aun siendo alguien que rondaría los 1,000 años. Aunque se ve como una niña, sentir ganas por saber más es algo normal de un niño y eso es algo que caracteriza a Frieren. Caminar tras caminar, paradas tras paradas, ella veía o se tomaba su tiempo para seguir viendo cada rincón que su cuerpo le permitía y saber cualquier cosa interesante no era por poder o para seguir mejorando. Simplemente quería saber solo eso, algo normal y común para cualquiera. Cuerno de dragón negro, no tenemos eso desde hace 10 o 20 años, desde que el rey demonio fue destruido por los héroes. Ya veo. Frieren estaba en una pequeña tienda de hierbas para pócimas. A veces incluso podía haber partes de monstruos para ser usadas para crear pociones únicas, aunque no se esperaba que ya no hubiera. Si mal no recuerdo, Himmel lo guardó después de vencer al rey demonio. Pensando sobre su falta de un cuerno para ver si podía invocar algo o solo los destruía, recordó que Himmel lo guardó. No sabían si destruirlo o guardarlo. Frieren no podía llevarlo en su maletín. Apenas podía hasta guardar un grimorio o un libro de lectura. Por si no tenía espacio, solo lo vendía. Claro, antes lo leía y conseguía dinero por el libro. Los ojos verde claro como las extensas praderas vieron la ventana donde el cielo se veía. Ya pasaron 50 años. Debo volver. Manteniendo en mente la promesa de hace décadas, Frieren se preparó para irse de vuelta a la capital. Tomaría solo unos días. Lo bueno es que su ruta de viaje está próxima a la capital, a solo una semana caminando. Gracias por venir, señora Frieren. Frieren se detuvo por un segundo y vio al mercader. Hacía 30 años atrás era un muchacho y ahora era un anciano que rondaba los 60 años, pero sin importar el paso del tiempo, lucía bien aún teniendo arrugas. Le agradezco que tenga buen día. Sin saber qué decir al ser reconocida, solo habló amablemente. Fue rápido, pero fue suave, pero parecía que fuera notorio que fueron honestas sus palabras. Fuera estaba su maletín en la entrada. No estaba preocupada porque alguien se lo llevara, aunque si eso pasara, ya lo sabría al sentir el mana de cualquiera, sin importar si fuera o no un mago. Todo ser vivo contiene mana dentro de todos. Lo único que necesita es controlarlo para crear la magia. Vamos a la capital. Con una mirada al sol, Frieren retoma su caminata hacia la capital para su vista, tanto los días, años, décadas, hasta siglos. Se hace normal. Incluso su caminar se hace sumamente normal, algo que no debería al ser kilómetros de distancia comparadas para así retomar una vez la caminata. Pero de igual forma debía ir, aún manteniendo un rostro y emociones tan neutras que la hacían ver como alguien sin emociones. Por dentro, su corazón estaba sumamente feliz al reconocer que debía volver una vez para reunirse con sus amigos de aventuras. Con una semana esperada podía ver como hace décadas la misma capital real, pero ahora las murallas eran más altas y más amplias por la ahora gran cantidad de habitantes. Tanto el rey como los habitantes eran nuevos. La ciudad cambió desde que me fui. Las casas antes de techo de paja ahora tenían techos sólidos y perfectos para que la lluvia no entrara de verdad. Todo cambió en 50 años. Frieren con solo unas palabras, Frieren se detuvo recordando esa voz, pero ahora estaba más cansada, pero decir su nombre estaba lleno de luz.
Himmel Frieren volteó, esperando levantar la cabeza y ver a Himmel, pero lentamente fue bajando hasta ver a un anciano barbado. Si no fuera por los puros ojos azules como el mar y el lunar puesto en su mejilla, ella no dudaría que en verdad es Himmel. ¿Qué pasa? ¿Acaso esperaba ver mi guapura después de décadas? Ya no has cambiado, aunque sí esperas mirar para arriba. No era molesto. En serio, eso me conforta mucho. En serio, soy todo un cautivador en mis momentos dorados. Himmel brilló con felicidad latente. Recordar su hermoso rostro joven era muy bueno y más si su compañera lo decía. Después de todo, tiene muchas cosas profundas ante ella. Ah, Himmel, disculpa, pero aún tiene el cuerno. Sí, pero aún te acuerdas de lo de hace 50 años. Claro, no me olvidaría de algo tan importante. Bien, Eisen y Eiter vendrán en unos para ver la lluvia de meteoros. Podemos pasar el rastro mientras lo esperamos. Seguro. Himmel pasó de largo a Frieren, pero ella caminó junto a él, dando pasos lentos. Pero cada paso era lento, como si el tiempo se detuviera una vez más. ¡Qué buen regalo de despedida antes de irme! Himmel pensó internamente mientras recorría la ciudad capital que vivió en los últimos 50 años. Llegaron a la casa de Himmel. No era la más grande ni la mejor, al ser igual que todas las demás, pero lo único diferente era que arriba estaba tachado el símbolo de la diosa que creó el mundo que ahora recorren. Mi casa es tu casa. No sé si quieres café, té o ambos fríos. No estoy bien, pero es muy linda tu casa. ¿Tuviste esposa e hijos? No, pero por lo menos viví cómodamente pensando que la gente y que quien quiera que vivan felices disfruten de la vida. Profundo y sabio, algo que diría del héroe Himmel. Ja ja ja, sí, ya me lo dicen muy a menudo. Subieron las escaleras del segundo piso. Aunque a Himmel le costó más por la edad, pudo llegar sin sentir rastro de fatiga al respecto. El cuerno desprendió una aura maligna desde que lo guardé. En el gabinete, en una esquina de la habitación, parecía que un aura negra lo rodeaba, aunque tenía una bendición de un amigo sacerdote para que no le afectara. A la larga, el aura maligna sigue saliendo del mismo. Frieren. El viaje es hermoso, 003, el viaje parte 1. 20 años después de la muerte de Himmel ya había visto este árbol. Siempre me pierdo a este punto. Tanto caminar y recorrer llevó a Frieren a la tierra ancestral, pero ahora estaba a las afueras. El camino medio lo conocía, pero al pasar tantas décadas, la fauna consume los alrededores y eso la enreda. Hace años, el árbol que ahora miraba antes estaba lleno de vida y era solo un simple árbol delgado a punto de madurar, pero ahora estaba sin hojas o algún fruto, indicando que perdió su fuerza. Su corteza era sólida y fuerte, pero aún así era un problema grave. Era un indicio de que estaba perdida. Podría ir a la ciudad y buscar un mapa, pero si hace eso, tardaría unos meses en volver al mismo lugar y tener con claridad dónde ir, pero eso le daría muchos problemas, ya que no sabe si su amigo estará vivo para esos momentos antes de ver el final de sus días. La vida es tan profunda y complicada, habló para sí misma un susurro y casi un lamento silencioso ante la verdad de todo, como de su existencia viajera y libre. ¿Estás buscando algo? Frieren escuchó una pequeña voz y se giró para ver a una niña. Su cabello y ojos violetas la miraban con calma mientras sostenía una cesta de hongos. Un moño estaba a un lado de su cabello y una capucha negra cubría un poco de su cuerpo. Sí, estoy buscando la casa de un amigo llamado Eiter. Eres una visitante, ven, es por aquí para la cabaña. Gracias. Frieren siguió a la niña en silencio, pero estaba un tanto pensativa al verla. Era normal ver a un niño, y más con un sacerdote como Eiter, pero cuidarlo bien no sabría si sería una palabra, aun sabiendo que Eiter es un bebedor. Es un buen sacerdote, eso es algo que puede decir con rapidez y sinceridad. Pero al ver a la niña no vio nada malo, algo que decir que vivió mal de pies a cabeza. Era como toda niña normal que vio en sus viajes. Lentamente, una cabaña solitaria entre todo el bosque emitía un humo humano, pero a unos cuantos metros había un pequeño cobertizo donde otro humo salió del mismo. No era tan grande como la cabaña, pero lo suficiente para que una persona durmiera ahí. Pero Frieren se fijó en el cobertizo y entrecerró los ojos. Es lo mismo que hace 20 años, Frieren habló en su mente.
Podía sentir una presencia parecida a un monstruo, pero era casi delgado, como si no fuera eso, y nada le hacía sentir una extrañeza. Sin que Frieren se diera cuenta, la puerta de la cabaña se abrió y un anciano salió, pero al ver a la niña ya Frieren mirando el cobertizo, dijo: «Vaya, por fin llegas. Parece que las visitas me llegan con rapidez. A esta edad pasa, Frieren, pasa». Eiter tenía el cabello de color blanco por su avanzada edad, pero por su sonrisa y su forma de caminar sin problemas, era algo increíble para alguien ya a ese punto avanzado de edad. «Traje vino para tu tumba, oh, genial, ven y muéstramela». Eiter entró junto a la niña a la cabaña y Frieren hizo lo mismo, no sin antes dejar de ver el cobertizo. Dentro era cómodo. Una cocina junto a una chimenea y respectivas habitaciones, algo normal para una cabaña. «Disfruten su té». «Muchas gracias». La pequeña niña dejó 2 tazas de té y se fue a la cocina a cortar los hongos. ¿Quién es ella? Su nombre es Fern. Solo es una huérfana de las tierras del sur. Qué raro que te pongas de voluntario para ayudar a la gente, no es muy propio de ti, no eres Imel. Eiter se rió con gentileza. Su rostro arrugado mostró una sonrisa áspera y latente de felicidad. «Pero, Frieren, dime, ¿para qué viniste? No creo que traerme un vino tan delicioso para mi tumba sea solo eso. He venido porque he intentado conectarme, así que estoy en deuda contigo por ayudarme a conectarme con las personas, igual que el resto de nuestros amigos, así que estoy en deuda y agradecida de conocerte». «Ya veo, eso me alegra, pero me permites tomar esa deuda a cambio de un favor, como un amigo a una amiga». Frieren se enderezó en su silla. Su té se puso un poco amargo. Eso solo le indicaba que lo que fuera era algo muy pesado para ella o muy grande. «¿Tomarías a 2 personas para tu viaje? ¿2 acaso alguien más vive con ustedes?» «Sí, pero ahora mismo está un poco ocupado en el cobertizo. Apenas te aproximabas, se escondió, pero es alguien que ya domina la alquimia y la niña se llama Fern, tiene algo de potencia en la magia, tiene casi la misma curiosidad que con la magia y aprender sobre todo». «Eiter, ¿qué dijiste con lo primero?» «Sobre la alquimia o si él sabe de ese campo, aunque apenas lo domina, es alguien tan bueno que me ayudó a crear la chimenea, jajaja». Eiter se rió e intentó evitar la mirada entrecerrada de Frieren, aunque ella no muestre mucha expresión. Su rostro estaba lleno de seriedad. «Hace siglos no escucho esa palabra. Los alquimistas están extintos, solo existen diferentes campos que podríamos decir que son o ni son alquimistas, como los farmacéuticos, arqueólogos, como también, magos. Sé que la alquimia es algo que originalmente, antaño, fue tomado para mal o para bien ante su poca creencia ante la diosa, pero Lernen es alguien a quien le gusta aprender, como respetar el pensamiento de uno, y pienso que sería bueno que te lo llevaras de viaje junto a Fern. Ambos se llevan lo suficiente bien para ser casi hermanos, jajaja». Eiter se rió, pero Frieren no mostraba la misma emoción. Ella estaba pensando sobre eso. Algo llamado alquimia es algo tan antiguo como el mundo o ella misma. Ni se sabe con exactitud su origen, pero las pocas historias dicen que existe fuera de este mundo, que viene de un mundo más allá del mar. Pero esos son solo cuentos, rumores, pero aún así es algo que ella tiene en cuenta, que la alquimia existe más allá de su propia edad, y es algo que le tiene algo de curiosidad, pero con un sorbo de té, miró con severidad a Eiter y dijo: «Lo siento, debo negarme, no por Lerner, sino porque primero Fern es apenas una niña y tenerla sería algo más como una carga y no quiero sonar cruel, pero también me imagino que si me voy con Lerner, él no querrá venir a menos que Fern venga, así que no lo rechazo». «Ya veo, entonces cambiemos ese favor a otra vez. Sígueme». Eiter se levantó y recorrió los pasillos de la cabaña. Frieren lo siguió y llegarían a una puerta que estaba en el final trasero de la casa, pero iba para abajo, que en vez de estar recta como una puerta normal, Eiter bajó por las escaleras y abrió la puerta. Una leve luz se notó y unos estantes de libros se pudieron ver alrededor. Frieren se meneó un poco emocionada, casi algo natural de ella, aunque claro, su rostro no lo mostraba. Eiter vio eso y sonrió. Él se dirigió a uno de los estantes de libros y agarró un libro de cuero de color rojo y lo puso en una mesita. Esto fue desenterrado de la tumba de Ewig el Sabio. Cuentas las historias que este libro contiene magia de resurrección e inmortalidad.
Me es difícil creer que algo así exista. Su cifrado es con imágenes como código. A la gente de ese tiempo le gustaba hacerlo así para ocultar sus secretos. Y dime, Lerner no pudo descifrarlo. No se molestó al respecto y quedó días quejándose. Es alguien que no tiene mucha gracia con algo que le salga bien y eso es algo que quiero que me ayudes a saber qué contiene el libro. Podría en 5 o 6 años, pero dime por qué quieres que lo descifre. Bien, son por 2 motivos un tanto egoístas. Eiter caminó entre los pasillos y sus ojos se llenaron de lado a lado como si algo lo asustara y quisiera escapar de algo. Primero, cuando dije eso, me hice valiente, y segundo, ahora tengo miedo a morir y, aunque no tuviera inmortalidad, quisiera ver más cosas y ayudar a más personas. Además, un poco del texto es legible. Dice que vivamos de forma saludable, algo bueno para una vida larga. Sacerdote corrupto. Eiter se rió entre dientes y estaba casi subiendo por las escaleras, pero se detuvo. Su cuerpo se sintió ligero por un momento, como si lo que dijera fuera un peso y a su vez un alivio. Si pudiera darle a alguien la batuta, su labor que se dio a sí mismo como un cuidador ante 2 personas tan especiales. También me gustaría que le enseñaras a Fern. Lerner le dio lo básico, pero para él la magia no es mucho su fuerte, pero medio sabe del tema. Pero una maga tan magnífica sería maravilloso. Eso sí podría mientras traduzco el libro. Excelente, eso me alivia demasiado, gracias, Fern. Eiter subió las escaleras. Su cuerpo crujió por dentro. Ya los años le pesan como las veces que bebió, aunque desde que fue al funeral de su amigo ya no bebe para que no le llegara ninguna factura a su cuerpo. Abrió un poco la puerta y una silueta apareció. Eiter sonrió y cerró la puerta detrás de él. Tenías miedo. Ella no te hará nada. Con el tiempo te aceptará con tus raíces. No lo sé, las historias de tus amigos son buenas, pero me da miedo morir, como verte a ti irte. No quiero perder a alguien más, no como a mi maestro. Ja ja ja, lo sé, te dije que así son las cosas, debes caer en la tristeza y llegar a la aceptación, pero dime, ¿puedes hacerme un favor, Lerner? Sí, dime. Lerner meneó la cabeza de lado. Tenía una camisa que dejaba ver un pecho delgado pero con algo de musculatura. Su piel era blanca como la nieve, pero lo más destacable eran los ojos llenos de bolsas. Tanto tiempo sin dormir, al estar continuamente durmiendo mal. No muy lejos, casi a las afueras de Estral, hay un cañón. A veces se usa para transitar, pero en un tiempo más quizás se convierte en un cruce de comercio. Quiero que en el otro extremo del cañón pongas una piedra para el entrenamiento para Fern. Aunque suene duro, quiero que lo pongas lejos. Eres tan pícaro y astuto, Eiter, haces esto para que Frieren se quede lo suficiente para que Fern no sea un estorbo y que yo pueda irme de verdad. Eres alguien tan increíble, en serio quiero aprender más de ti. Sí, yo igual, pero a veces las cosas son crueles, pero lo que en verdad es inmortal, lo que en verdad dura para siempre, son los lazos y recuerdos que creamos, como tú conmigo, con tu maestro y con tu luz que tanto repites en cada noche. Interesante. Bueno, iré a hacer el favor. Fern se durmió al terminar con los hongos. Nos vemos en un rato, Eiter. Lerner se alejó yendo a terminar su encargo, pero Eiter lo miró con tristeza al ver cómo la puerta se cerraba detrás de su espalda. Un nacimiento tan cruel y un propósito tan absurdo y con hilos atados, pero ahora fueron cortados. Espero que tu vida sea plena y divertida, casi como la mía. Frieren. El viaje es hermoso, 004, el viaje parte 2. ¿Dónde estará? El sol del nuevo día ya salió. Frieren ya estuvo casi toda la noche traduciendo el libro de Wick para quitarse un poco del cansancio. Por tanto, transcribir textos tan difíciles de hace décadas atrás le fue mejor que buscar a Fern. Pero no estaba en ningún lugar. Incluso pensó curiosear en el cobertizo, pero Eiter la detuvo y le dijo dónde estaba Fern. Ella sabía que Eiter la estaba desviando del extraño Lerner. No lo ha visto, pero siempre siente algo extraño en ese cobertizo. Cuando se concentra lo suficiente, es algo tan familiar, igual a aquellos entes que le dan un igual si los mata. Lentamente, un acantilado se podía ver casi rodando las afueras de la ciudad santa, fría en Quito.
un arbusto y vio una pequeña silueta con una rama que al parecer era una vieja, pero tenía pedazos de metal y telas moradas puestos en el mismo. Era bonito al ver el báculo. Por fin te encuentro. Siempre vas al bosque a entrenar. Sí, dígame una cosa, señorita Frieren, ¿le fue difícil encontrarme? Hay veces que Eiter me dice que soy invisible y Lernen me halaga diciéndome que tengo un gran potencial. Eso debería ser alguna ventaja. Pues sí. Los ojos fríos se agudizaron. Podía sentir el mana de Fern, pero apenas podía sentir eso. Es algo no muy normal en alguien promedio. Aun siendo una elfa con gran experiencia, sabe que al ver a alguien tiene potencial como una piedra volviéndose diamante. Pero Fern era delgada, tan delgada que podría ser igual que el aire, hasta casi imitarlo, pero aún así, Frieren puede sentirlo sin problemas. De igual forma, es sorprendente. Su control es excepcional. Ese Lernen la llevó a los estudios básicos de la magia y mana curioso. Frieren meditó ante Fern. Parecía algo sorprendente al notar lo increíble que es Fern. Ahora le llenó de ganas de saber cómo es el mana de Lernen, pero sabe algo en claro. No siente nada, pero quizás si lo viera, pudiera describir algo o sentir algo visible. Lernen me dijo que si le diera la piedra al otro extremo del acantilado, sería una verdadera maga. A ese Lernen debería saber lo que dice, pero no sé sin ti. Antes de terminar, Fern movió su báculo. Una ráfaga de luz sacudió los árboles, no lo suficiente para levantarlos de las raíces, pero sí lo suficiente para que una mayoría de árboles se moviera por tal potencia de magia. La luz fue rápida como un rayo, pero a pocos centímetros se desintegró al instante. Como viste, mi magia se disipa. Lernen me dijo que voy bien, me dijo que si medito y concentro como regular y no desperdicio cada mana de mi cuerpo, podría partir la piedra o romperle algo. Dime algo, Fern, ¿te gusta la magia? Frieren quedó fascinada, pero su rostro no lo mostraba. Sus ojos estaban brillando en nostalgia y felicidad. Casi podía ver una sombra de su yo pasado. Más o menos, pero es fascinante saber sobre ella. Bien, vamos a pescar, que te diré algunas cosas. De paso conseguiremos algo de comer. Bien, Frieren y Fern caminaron buscando una cascada, pero muy lejos, entre los árboles, la silueta oscura las miraba con detenimiento. ¡Qué bien! Solo falta esperar. Frieren se giró por un momento y no vio a nadie, pero podría jurar que escuchó a alguien hablar a unos cuantos metros. Señorita Frieren, perdón, sentí algo, pero ya se fue. Solo deja que te explique. Freyr estaba sentada enfrente de una cascada. Con solo buscar una rama y hilos que tenía guardados en su bolsillo, pudo crear una caña improvisada, aunque se le olvidó buscar una cesta para los peces. Mira, Fern, la magia de distancia tiene 3 factores fundamentales para los magos. Es la cantidad de maná, la fuerza que se ejerce y el nivel de control sobre lo que tenemos con él. ¿Sabes sobre eso, verdad? Si bien, no es algo que podemos aprender de la noche a la mañana. Te tomará años lograr dominarlo. Freyre vio cómo Fern bajaba al escuchar. Años pareció que una verdad la golpeó de pronto, pero mientras tanto, Freyre sintió que su caña agarraba algo. Pero no te desanimes, con falla y error podrás lograrlo todo. No es negativo si le pones el esfuerzo suficiente, solo debes saber que la magia no es solo lanzar hechizos, porque si tú no te tomas esto con total concentración y entendimiento ante la magia, podrás fallar, pero si te lo tomas con la suficiente seriedad, podrás hacer cosas increíbles. La caña se alzó con fuerza y un pez cayó en una de las rocas, pero mientras eso pasaba, por la sorpresa de tener un pez, el viento se movió con firmeza y, en un extremo de las rocas, una cesta apareció. Oh, Lernen nos dejó una canasta. Él es tan así normalmente. No solo cuando llegaste, señora Frieren, actúa así de reservado. Aunque es un poco misterioso, es alguien muy amable. Fern agarró el pez y lo puso en el cesto con calma. Sus gestos mientras hablaba sobre Lernen eran más que alegres. Frieren seguía una vez más atrapada en sus pensamientos. No importaba cuánto pensaba Lernen. Sentía que si lo conociera, sería una persona tan única, quizás única entre todas las personas que conoció en su vida. Llegaron a la cabaña y la noche llegó hasta el tope. Eiter esperó con algunos platos y junto a Fern cocinaron el pescado. Voy con Lernen. Fern se levantó y agarró un pequeño plato con pescado y algunos hongos.
Ella salió de la habitación con calma. Vas a ir detrás de ella. Entiendo que tengas curiosidad por aprender, pero debes saber que él te tiene mucho miedo. Le conté nuestras aventuras. Pero tanto de mí como eso como actúa alguien tan así y ser un alquimista, no puede evitarse saber quién es. Es todo un misterio, como me lo mostraste desde el día que llegué. Cabello negro, ojos cansados por tanto estudiar, pocas palabras, pero amable y también muy curioso, quizás tan igual o un poco diferente como tú, pero aún así dime, Fern, ¿está lista para ser por lo menos una dotada de la magia? Qué bien, entonces enséñale lo suficiente y traduce el libro de Wick como un amigo a una amiga. Eso sería más que feliz para mí ante este anciano corrupto. Freyren sonrió levemente ante Eiter y, entre la ventana, vio a Fern llegando al cobertizo. La puerta se abrió, pero por la posición del cobertizo, que era más alejado de la cabaña, solo se podía ver una silueta oscura tocando la pequeña cabeza de Fern. Fern sonrió mientras la mano acariciaba la cabeza de lado a lado y la puerta se cerró. Frieren suspiró pesadamente y miró fijamente a Eiter y dijo, dame unos 4 o 6 y Fern podrá saber algo de magia. Ja ja ja, bien, gracias, gracias. Así empezó el entrenamiento. Días de meditación y entendimiento, pero nunca salió Lernen. Parecía normal, como si fuera fantasma, pero solo Fern, que le mandaba comida, podía verlo a menudo, y Eiter rara vez iba a verlo también. El invierno fue un tanto dificultoso por el frío, pero sirvió para practicar la puntería, aunque al final casi todos los días estaban cerca de una fogata para no terminar congeladas. Pero en todos los años, siempre que Frieren volteaba y ya no sentía algo. Podría sentir la presencia leve e invisible de Lernen. Ya le hacía fácil quién era esa presencia. Ahora mismo, después de años de entrenamiento, Frieren estaba una vez más en el sótano traduciendo el libro de Uib. Estaba 4 años haciendo lo mismo, pero no le molesta siempre que esté en compañía de un viejo amigo. Pero su mano temblaba cada vez que pensaba en Eiter. Era miedo, miedo de verlo irse. Casi era voluntad propia querer saber de verdad si el libro tenía algo sobre resurrección o inmortalidad, pero aún sabiendo que eso era mito cuentos, quería ver si era posible. El entrenamiento de Fern va bien. Vamos 4 años y de 10 años en 4 es algo demasiado bueno. Quizás puede convertirse en una maga real. Frieren vio el texto que traducía y cada vez que veía la parte ya legible quedaba confusa. No parecía que lo que le dijo a Eiter era algo cierto. Eiter, este grimorio tal vez. El sonido de la madera se escuchó y el cuerpo de Eiter cayó al suelo. Apenas eso pasó, la puerta del sótano se abrió de una patada, casi a punto de romperse. Bajando desde las escaleras, alguien bajaba, alguien mojado por la tormenta. Su cabello negro estaba ondulado, como si fuera el mar o una nube. Apenas bajó la mirada de Frieren y la persona, ahora misteriosa, se pudieron conectar. Cabello negro, ojos cansados. Frieren veía lo que Eiter le describió hace 4 años, pero no hubo mucha plática y, con calma, Eiter fue cargado en un hombro y fue llevado hacia arriba. Frieren quedó atrapada ante la gran silueta de Lernen. Era muy alto, tanto que medía más que Eiter o Imel, pero no podía pensar en eso. Se levantó y subió las escaleras hasta la habitación. Eiter tocó la puerta con el sonido débil de pasa. Cruzó la puerta. Acostado estaba Eiter, ahora ya débil y en una esquina con los brazos cruzados. Lernen se mantenía fijo en él, ignorando a Frieren. Frieren miró a Lernen, pero fue hacia Eiter y agarró un banquito para estar cerca de él. No me mires así, ya de por sí es un milagro que este cuerpo andrajoso pudiera moverse, es un milagro, jajaja. Eiter sonrió ante el débil decadente de su cuerpo, pero no mentía. Aunque sostenía un bastón para moverse con una edad tan avanzada, pudo moverse tan normal y sin quejarse, pero ahora su cuerpo ya llegó a su límite. Ya no puede moverse, solo quedarse en cama. Terminaré el grimorio rápido. Te lo agradezco. Frieren salió rápidamente de la habitación e Iren se sentó en el banco. El suelo estaba mojado como ahora, también el pequeño banco. Eiter lo miró. Ante todo, su cabello negro que cubría su rostro, pero las pequeñas gotas de agua por la lluvia parecían pequeñas lágrimas. Todo tiene su fin, pero espero que cuando viajes puedas crear buenos recuerdos especiales en este largo viaje. Pero tú.
Ja ja ja, no moriré, iré a ver a mi amigo, a mi buen amigo y hermano Imel. Él debe estar esperándome, aunque tenga miedo de irme. En verdad, lo que tengo miedo es dejarte solo. No sucumbas ante la oscuridad que es tu verdadero ser, intenta buscar un mejor modo de vida, ser un héroe, un viajero, un salvador o quizás alguien más, pero no seas como tu verdadera naturaleza. Eso es lo que más te pido. Personas como yo y tu maestro dimos todo de nosotros para hacerte un camino a un estilo de vida libre y pleno para que seas por lo menos un humano. Humano. Lernen se miró las manos. Su cuerpo estaba empapado, pero sentía que las palabras lo golpeaban en su corazón que cada vez que recibía palabras de alguien que quería se movía con fulgor, igual que el sol en pleno día. ¿Aún te acuerdas cuando salvamos a Fern? Ese día casi se perdía una vida inocente. No me lo recuerdes. Ver a un niño morir o estar muerto es algo tan cruel e inhumano. Solo quise ser como mi amigo y salvar las suficientes vidas antes de irme de este mundo y que mis recuerdos se mantuvieran en este mundo, aunque los recuerdos pueden perderse. Si se mantienen con felicidad y fulgor, será más que inmortal, incluso como tú. Bien, iré al cobertizo. Aún no termino con mi equipo para el viaje. Si está bien, antes de irte, puedes ir a mi armario. Hay un regalo. Aunque no tengas un cumpleaños, es bueno tener uno como amistad y lazo entre nosotros. A Lernen se le curvó el labio y temblaba. Él se aproximó al viejo armario. Aunque era limpiado con regularidad, a la propia madera se le notaba desgaste. Dentro había algunas ropas, como botas, pero entre todo había un pequeño objeto con forma rectangular igual que un libro. Lernen, se dijo, y alzó tal objeto especial dado por Eiter. Él miró a Eiter acostado en la cama y él asintió como si le dijera que lo abriera. Lentamente, la tela verde se quitó y un libro negro con un par de alas en la portada le sorprendió y miró, inclinado y confuso, ante Eiter. No esperaba ver esa reacción desde hace décadas. Eso es un libro sagrado hecho por mí. Puedes modificarlo para aumentar los hechizos sagrados de la diosa. Ella me permitirá usar tal poder. No creo al ser algo tan blasfemo para este mundo. Yo creo que si te dejará, yo daré una buena impresión de ti y verás cómo la luz te llegará. Pero Eiter apenas sabe de magia sagrada, así que será un tiempo para poder ser alguien mejor que tú, Eiter. Ja ja ja, tendrás el tiempo suficiente para aprender. Por lo menos, cuando veas ese libro, pensarás en mí. Ahora ve y termina tus cosas. Yo tomaré una siesta. Sí, buenas noches, Eiter. Gracias. Eiter miró por la ventana y la tormenta era intensa. Su corazón deseaba lo mejor para los dos, pero ahora ya está libre de todo peso y pesar que lo invadía. Fern no estaba muy bien. Se sentía muy frustrada y en la tormenta estaba hasta practicando con gran fervor e intensidad. Eiter está enfermo. Será mejor que lo veas. No es suficiente. No ahora. Antes que él se vaya, quiero que sepa que soy alguien que puede mantenerse bien sola. Frieren se sorprendió. Los ojos de Fern mostraban una determinación y deseo de completar su entrenamiento. ¿Te acuerdas de nuestro entrenamiento? Si bien, solo sigue haciendo lo mismo, pero no te desconcentres, tómalo con calma. La magia no es apresurar las cosas, es entendimiento y ver los fallos para hacerlo fácil y posible. Frieren asintió y se dio media vuelta hasta perderse en el bosque. Fern sostuvo su báculo con firmeza. Quería demostrarle que podía cuidarse sola. ¡Qué niña tan formidable! Lernen, entre los árboles, sonrió y se dio media vuelta también para terminar su trabajo que tanto lo consumía por días y años. Los años pasaron como los días y Fern no se rendía. Su determinación para demostrarle a Eiter que podía cuidarse sola y que, por salvarlo, era su mayor agradecimiento desde que se conocieron. Ella siguió y siguió practicando. Fern de pronto un día se posicionó en el acantilado y extendió su báculo. Un símbolo mágico apareció junto a una enorme luz. El sonido fue retumbante, pero lo suficiente para mover casi los alrededores. Lo hice. Si lo hiciste entre los árboles, la silueta de Lernen aparecía aplaudiendo con calma. Vio entre los acantilados del otro lado y vio como la piedra que hizo estaba partida de un lado. Eso daba indicio de que lo había logrado. Se volvió maga lo suficiente para cuidarse sola. Vamos con Eiter, podríamos buscar algo de comer, Fern. Sí, vamos.
De vuelta, el ambiente se sentía melancólico y ambos lo sabían. Entraron a la cabaña y, mientras tanto, Frieren lanzaba los papeles ya traducidos del libro de Ewig. No había nada para concederle inmortalidad. El medio de la muerte es tan inevitable. Si Ewig lo hubiera tenido, ya me lo habría lanzado desde hace mucho. Ahora dime cómo está Fern. Puede mejorar en algunas áreas, pero puedo decir que es toda una maga. Perfecto, entonces ya no te será una carga en tu viaje. Podrás irte con ella y él. A Frieren le abrieron los ojos y meditó sobre todo lo que hizo y comprendió todo al instante. Me engañaste todo este tiempo, Eiter. Ja, no, para nada hay una recompensa. Después de todo, está en la mesita donde tanto leías, pero como ves, no me queda mucho tiempo. Por favor, Frieren, cuida a Fern y disfruta el viaje también con Lernen. Es alguien a quien le encanta saber de todo y escuchar a alguien. Por favor, viajen los tres juntos. Deberías, antes de irte, hacer recuerdos con nosotros, no estar así. Deberías crear más recuerdos, no estar aquí acostado. A Frieren se le humedecían los ojos igual que al resto. Era un llanto múltiple pero aceptable. No podían evitar que tal persona maravillosa se fuera así sin más, pero tenían que comprender y aceptar las cosas. Dime por qué salvaste a Fern. Eiter meditó y recordó el día que vio cómo Fern se quería lanzar de un pequeño risco y le dijo con una sonrisa a Frieren. Es porque Imel el héroe hubiera hecho. Sí es verdad, pero tal vez haga lo mismo. En la ciudad santa, las campanas se escucharon, golpearon por horas y flores llegaron ante una tumba de color blanco con dos alas puestas encima. Gente fue para dar sus palabras, pero con calma se fueron. No era igual que la despedida de Imel, pero era lo suficiente para que Eiter se fuera en paz. Muchas gracias, Eiter, y también, señora Frieren y Lernen. No hay de qué, me gustó ayudarte, Fern. Él solo me engañó por última vez, sacerdote corrupto. Frieren vertió 3 botellas encima de la tumba de Eiter, habló con él un tiempo antes de cerrar los ojos y sonreír en paz. Su cuerpo estaba reflejado de que se fue feliz y contento. Es tan necesario eso. Frieren vio que en la espalda de Lernen había como una especie de caja de madera. Era más grande que su maletín, pero lo suficiente para caber algunas ropas y cosas. Aunque piensa como si fuera competencia para saber quién tiene el maletín de viaje más grande, no pensó en eso, pero estaba un tanto curioso sobre eso. Si lo es, tengo algunas cosas ahí como equipo alquímico, así que nos vamos. Si vamos, adiós, Eiter. Adiós, señor Eiter. Lernen siguió a Fern y Frieren en su ropa. Era de una túnica negra y tenía una camisa blanca y un monóculo de plaga, como pantalones y zapatos negros. En su cintura tenía pequeñas bolsas como un libro, pero lo más destacable eran sus guantes. Frieren se fijó más en los guantes, pero quizás descubre lo que hace más adelante en el viaje. Aún así, cree que será un viaje un tanto interesante, más que las demás que ya hizo. Frieren. El viaje es hermoso, 005, Flor Lunar, página 6, 26 años después de la muerte del héroe Imel, región de Turk, tierras del centro. Un cultivo de calabazas era movido por un ligero viento. Pequeños animales corrían entre los cultivos. Qué fascinante forma de espantar a las ardillas semilleras. Por lo menos no son lastimadas. Un señor mayor hablaba con felicidad. Desde que pidió ayuda con los problemas de sus cultivos, no esperaba tal forma de ayudarle. Incluso la paga era simple, solo un hechizo si es que tenía, así que era algo beneficioso tanto para él como para el trío que lo ayudaba. Sí, eso es algo interesante. ¿Lo crees? Esos guantes son tan mágicos. Nunca vi a un mago usar un hechizo como ese. Frieren levantaba las calabazas y Fern ayudaba en el proceso, pero quien tenía el trabajo más pesado era Lernen. Estaba caminando o corriendo con cuidado entre los cultivos. Sus manos brillaban en un triángulo blanco y un anaranjado puro, cambiando entre un azul puro o intermedio. Un viento casi frío o caliente salía y las ardillas semilleras corrían ante ese viento. No importaba cuando Lernen usara esos guantes. Frieren sentía pizca de curiosidad y fascinación. Casi su mirada estaba fija en él, pero a veces tenía que tener cuidado de que alguna calabaza le cayera encima. Ya suficiente, Fern, ya conseguimos las calabazas suficientes.
Sí, pero señora Frieren, me hubiera gustado llegar un poco más a tiempo y recoger más. El señor vio eso y solo rió con suavidad y dijo hacia Fern: jovencita, no te preocupes, por lo menos con su ayuda podré vivir bien por un tiempo. Cuando recolecte las semillas de las cabezas que ustedes me ayudaron a tener, podré hacer un mejor huerto, así que llegaste más que perfecto, joventica. Fern sintió un calor. Era suave y cálido. Al sentir el agradecimiento del señor, ella solo sonrió levemente. Ya terminamos, qué bueno, sí que fueron muchas ardillas. Debe poder un muro o algún muñeco que sirva de distracción. Suena algo bueno, lo pensaré, joven. Ahora, ayúdame a este viejo señor a llevar estas calabazas por última vez a mi casa. Sí, con gusto. De vuelta, fue sencillo y calmado. No estaba muy lejos de donde estaba el enorme cultivo de calabazas. Cada red de cultivo rondaba casi un bosque o una aldea, así que es claro que el señor vive bien siempre que consiga un lugar para vender las calabazas. Ser jardinero es algo que tiene sus beneficios, pero al estar al aire libre tiene sus contrasaltas, como conseguir visitas inesperadas, y eso fueron las ardillas semilleras. Sentir el ataque ante tales visitas es un mal tan malo que el señor casi estaba triste y desolado cuando lo visitaron por primera vez. Se vio una casa sola entre todo el camino. Detrás había algunas vacas comiendo pasto con calma y suavidad. Esperen un momento, voy por su recompensa. El señor se bajó y caminó con calma al interior de su casa. Solo unos minutos después volvió con un pergamino en mano. Aquí está su recompensa y muchísimas gracias, espero verlos alguna vez. Sí, yo igual. Lernen respondió ante lo dicho del señor y se despidieron con una mano alzada hasta perderse en el camino recto. ¿Qué es un momento? Quiero saber. Frieren daba pequeños saltos alrededor de Lernen, intentando leer el pergamino, pero no podía. Apenas llegaba a la mitad de su torso. Era como ver a una niña pequeña intentando robarle un dulce a su hermano mayor. Es una magia regional, sirve para hacer té caliente, sirve para algo un poco interesante. A ver, presta. Oye, cuidado que lo dañas. La última vez casi destruyes un pergamino. Tú no me dejas ver. Frieren leyó el pergamino y llegó a lo mismo. Es algo básico, pero útil al fin y al cabo. Calentar un té caliente con magia es bueno para el frío, así que no hay mucha pérdida. Otro hechizo básico. La última vez aprendimos un hechizo del óxido. Eso me sirvió para mi monóculo. Lernen se quitó su monóculo de plata y brilló por un momento ante el efecto del hechizo del óxido. Pero conseguimos el hechizo de hacer uvas amargas y no te gustó hasta que lo quemaste. No me lo recuerdes, Fern, casi me pulveriza. Lo quemaste sin que yo lo viera. El día que consiguieron las uvas ácidas, Lernen tuvo que correr por un día entero para escapar de una Frieren molesta, aunque gracias a que Fern estaba con ella, pudieron continuar el viaje, solo que cada vez que hay un pergamino nuevo, Frieren se lo quita rápido a Lernen. Fern ya parece una niñera de los dos, y eso que ve a Lernen como si fuera un amor mayor. Es algo extraño ante tal situación de viaje. No siento que este viaje sea de mi igual agrado. Pero te gustó recibir halago del señor Fern. A ti te gustó que alguien te halagara por tus servicios. Eso es algo bueno y parte de la aventura y del viaje, saber que ayudaste a alguien, algo que cualquiera lo hiciera, incluso Inel. Creo que tienes razón, Lernen. Casi la tengo, gracias, Fern. Freyre leyó con calma, pero alzó la vista. Vio cómo Fern y Lernen sonreían con felicidad. Un breve recuerdo le llegó y recordó a sus amigos de aventuras. Por un momento recordó los guantes de Lernen y preguntó por curiosidad. ¿Esos guantes los hiciste con alquimia? Más o menos fue mi maestro quien me consiguió el cuero. El resto fui yo al poner los sellos en todo el guante. Lernen movió en círculos su mano enguantada y un invisible círculo con forma de estrella se veía desde el punto central de su mano. Tenía un idioma alrededor del mismo que ni Frieren podía entender. Tu maestro te enseñó todo lo de alquimia. No, eso es todo lo que sé yo mismo. Lernen se acomodó su monóculo con suma alegría. No importaba. Cuando estaba con Lernen, Frieren aún mantenía el hecho en el que no sentía algo igual entre un humano o un ser mágico. Es raro, aunque no quiere profundizar en ese tema por ahora. Solo mantiene su barrera un poco nivelada entre los dos.
Recorrieron el denso y hermoso camino hasta ver un pueblo. Era pequeño, así que decirle ciudad era algo innecesario. Su alrededor estaba algo alterado, como si algo grande llegara y perturbara las tierras. El pueblo era lindo a la vista, un sitio perfecto para pasar el día, por lo menos un tiempo antes de seguir caminando. Aunque hubo un problema con la enorme caja llamada equipaje de Lernen, aún midiendo 1,97, el enorme equipaje de 2 metros subía casi desde su cabeza. Aunque podía caber en una pequeña posada, había que hacerlo flotar para no destruir el segundo piso, así que era extraño y algo raro ver un equipaje de color negro volar entre el cielo. No puede tener solo un equipaje más pequeño porque no dejas algunas cosas innecesarias y las vendes. No puedo hacer eso, tengo algo especial ahí. Fern vio cómo Lernen bajaba su rostro a una triste. Su mirada se desvió por un momento. También tengo un poco de equipo de alquimia, tiza, pluma y algún equipo de química, pero aún así no puedo. Fern suspiró y solo asintió ante la fuerte terquedad de Lernen en quedarse con su equipaje. Justo ahora estaban sentados en el centro del pueblo. Pudieron ver a Frieren caminando junto a una anciana. Estaban hablando hasta que Frieren los vio. Ella solo movió su dedo para que vinieran, y eso hicieron. Oh vaya, no esperaba ver tal dúo como mencionaste, señorita. Si son buenos para el trabajo que quiera darnos, incluso. Qué bien, aunque no les puedo dar. Soy herborista, así que se les dio un poco de información. Sería buen pago. Claro, Lernen habló en voz alta y, al notar su voz tan alzada de tono, tuvo que disculparse con rapidez. Oh, tan emocionado ante ser un herborista, ya veo, bien, vengan, es por aquí el trabajo. Siguieron a la anciana hasta las afueras de la ciudad. Cerca de un campo oculto en una esquina, se veía una especie de estatua parada en medio de la nada. Aún estando sola, podría sobresalir, pero alrededor de la misma había raíces que se aferraban a la misma. Es esto. Es la estatua del héroe Imel. Sí, pero está en muy malas condiciones. Hace décadas que nadie de los aldeanos viene a visitarlos, pero estoy agradecida con él. La anciana abrió los ojos, dejando ver unos ojos azul puro, pero al ver cómo estaba la estatua, sentía un pesar ante su héroe. Hace mucho vino un monstruo al pueblo. Gracias a la valentía de Imel, me duele tanto verlo como está su estatua. No, si se lo merece. Cuando le quería hacer una estatua, debió haberse negado. Tardó 18 horas en decidirse por una pose. Dejó al escultor muy enojado. Casi le lanza el cincel de piedra por tanto tiempo de hacer lo mismo. Imel casi se queda sin cabeza al ver cómo el cincel se enterraba en la pared y al ver al escultor con una vena en la frente. Se decidió en una pose simple y sencilla. Fue un tormento de tantas poses. El hambre le invadió a Frieren por tantas horas estar parada. Casi se desmayaba por culpa de Imel. ¡Qué historia tan única! Si mal no recuerdo, había una maga elfa junto al grupo de los héroes. Frieren sonrió ante eso y levantó su mano haciendo aparecer su báculo. Bueno, si lo limpiamos. Frieren flotó y, con un barrido alrededor de la estatua, el óxido que la invadía se esfumaba junto a su vez con un viento de parte de Lernen. Las raíces se esfumaron en chispas de fuego. La anciana quedó maravillada al ver la estatua reluciente como la primera vez que la vio desde niña. La magia es fabulosa, pero su método es único. Sí, uno muy único, fue un placer ayudarla. Sí, gracias. La anciana vio la estatua y alrededor de la misma había espacio quizás para poner algo especial como flores. Falta algo más. Quizás ponga algunas flores para decorarla. Podría lanzar un conjuro para eso. Frieren iba a conjurar un campo de flores, pero un breve recuerdo de Imel la detuvo en seco. Eso fue visto entre los presentes. No le faltan flores lunares. ¿Qué clase de flores? No lo sé. Según los relatos, brillan bajo la luz de la luna. Lernen dijo algo sobre las flores. Aunque no había una imagen, se decía que relucían ante la luna misma, de donde se derivaba su origen del nombre mismo. Pero saber que Frieren recordaba eso de parte de su compañero le hacía saber que eso era más que un favor a un amigo, sino algo más que eso, pero sabe que Frieren aún no se da cuenta. Por ser una elfa muy longeva, las cosas básicas humanas son difíciles de darse cuenta, y alguien tan único como él ya se dio cuenta de eso. Parece que las conoce. ¿Acaso las vio en el lugar? No,
pero leí un poco de ella en su momento, pero después de lo ocurrido con el rey demonio, son casi o quizás extintas. Friere bajó la cabeza, parecía decaída ante las palabras de Lernen, pero él, al ver eso por su culpa, dijo para animar el ambiente. Pero es una teoría. Yo nunca vi una, así que intentar saber cómo eran es un buen intento. Sí suena bien. Tengo un libro sobre flores, así que debería bastar para la búsqueda como apoyo. Eso servirá. Volvieron al pueblo y se dirigieron a la casa de la anciana. El olor a las flores y bolsas de semillas los golpeó con frescura y dulzura. La anciana se fue a su mesita de trabajo y rebuscó entre sus libros apilados en la mesa, aunque Leren se volteó y vio más libros en 2 pisos de la casa. Ya viste mis demás libros. Son cosas básicas como la fauna y la flora. Podría leer un poco, si se puede. Se lo agradezco. Lernen se alejó y recorrió entre los estantes y sostuvo un libro sobre animales del bosque. Mientras tanto, Frieren y Fern, junto a la anciana, buscaban entre las páginas hasta que se detuvieron. Se vio una flor azul y con la misma descripción dicha por Lernen, indicando que sí leyó sobre la misma. ¿Usted vio alguna por aquí? No, pero fuera de mi casa, casi por ahí había un montón, tanto que uno podía acostarse y dormir en el mismo, pero ya desapareció hace mucho tiempo. Solo queda la pequeña plaga como recordatorio. Ya veo. Frieren, cabizbaja, parecía que estaba pensativa, pero no muy lejos. Lernen, mientras sostenía un libro, podía saber que Frieren estaba molesta. Bien, Lernen cerró su libro y se lo llevó en la mano. Se acercó hacia Frieren y le enseñó la página donde leía. Se veía una tortuga anciana y encima de la misma había una pila de musgo y una diversidad de hongos como flores. Se llama tortuga peregrina. Si le damos flores, se tranquilizará y podremos ver si tiene alguna flor. Frieren vio la tortuga y su animal cambió. Casi podía verse una luz de alegría. Vamos, Fern. Lernen. Frieren se encamina a la puerta con el libro que le dio Lernen. En serio lo haremos, sé que son flores del héroe Imel, pero quizás no las encontremos. Hay que intentar o tendremos una fría triste. Fern vio a Frieren con una sonrisa y Fern solo suspiró y sonrió. Bien, vamos. Perfecto, eso es, mi pequeña maga Fern. Lernen acarició la cabeza de Fern y se dirigieron a hacer su largo recorrido. Fern pensaba que sería solo una semana y se irían del pueblo dando disculpas a la anciana. Grave error, tardaron no semanas, meses. En los primeros días comenzaron a buscar tortugas peregrinas. Lastimosamente, cada una que veían no tenía la flor lunar. Buscaron por zonas que debían dilucidar con regularidad, ríos o lagos, pero ninguna tenía la flor. Los días cuando se levantaban era lo peor si Frieren terminaba en una esquina de la cama, Lernen terminaba tirado en el suelo como si hubiera pasado una lucha, y Lernen terminó inconsciente, pero solamente Lernen se tumbó de la cama y se quedó con las piernas como brazos en direcciones que parecían que fuera un cadáver. El otoño ya llegó y recorrieron los bosques. Lernen estaba lejos, así que Fern y Frieren estaban solas mientras caminaban en el bosque. Señora Frieren, llevamos 6 meses buscando las flores. Es verdad, debemos ampliar la búsqueda aún más. Fern ya escuchaba lo mismo o casi lo mismo. El único que decía algo diferente era Lernen, que decía, si ella no se va, no puede hacer mucho, Fern. Aunque intentaría, creo que Frieren seguirá igual de terca que una estatua. Las palabras parecían claras. Frieren no se detendría. Incluso si Fern cayera de rodillas, tendría que usar un método convincente. Fern se alejó de Frieren y fue a la casa de la anciana. La vio sentada mientras sostenía un frasco de miel. Oh, eres tú. Pasa, ven, siéntate, casi no te veo sola, incluso sin el joven alto. Gracias. El té de miel se sirvió y el aroma era delicioso y dulce, pero Fern miraba fijamente a la taza, perdida en sus pensamientos. La anciana lo notaba y preguntó, ¿pasa algo? Es solo que cree que lograremos encontrar alguna flor. Tiene una obsesión con la magia capaz de salvar muchas vidas. No debería buscar algo que quizás no exista. Fern se encogió ante tal problema. La envidia parecía un círculo vicioso que no llegaría a nada. Eres muy joven. Cree que pienso mal. No es solo que la señora Frieren vea las cosas de otra manera, sino que ella es incluso más madura que nosotras dos.
Fern pensó en casi lo último, imaginándose a Frieren medio dormido, casi al borde de la cama. Así que Madura medio duda en eso, pero reconoce que sí sabe lo que hace en algunos campos básicos como la magia. ¿Y el jovencito, qué piensas de él? Es tan optimista, pero creo que él está igual. Él sabe que si intenta hablar con ella, no llegará a nada, pero si yo le digo, quizás exista un avance sobre lo que sucede. Solo hay una forma de saberlo, jovencita, tienes que decirle todo lo que sientes a la señora Frieren. Ella comprenderá. La anciana dejó una bolsita de semillas y Fern la tomó. Ya sabía qué hacer, aprovechando que Frieren estaba pensando en un tronco. Fern se sentó y comenzó a hablar sobre lo que pasaba, como también el mal que daba todo esto. Fern mostró la bolsita de semillas y dijo, son de la misma familia, así que serían casi iguales. Ya entendí, y sé que te preocuparás. Frieren palmeó la cabeza de Fern con suavidad. Pisadas se escucharon entre los bosques y la enorme silueta del Erne se podía ver. Estaba llena de hojas como ramas. ¿Dónde estabas? Estaba encima de un árbol y casi me caigo. Ten más cuidado. Lernet se quitó el palo y las hojas que rodeaban su cuerpo, pero cuando terminó, sus ojos vieron algo interesante. No se entendía la acción de Lernen hasta que se vio a una ardilla semillera comer la bolsa de Fern. Lentamente, tomó cada semilla en su bolsa y corrió por el bosque. Vamos a seguirla. Lernen entró al bosque junto a Fern y Frieren. Frieren levantó el báculo y, con un brillo del mismo, huellas aparecieron dejando un rastro. Señora, Frien porque recolecta hechizo. Solo es un pasatiempo, solo eso. Sí, pero antes vivía de una forma un tanto apática y distante, pero conocía buenas personas. Frieren recordó un momento donde encontró una iglesia hecha cenizas y solo quedaba la estatua de la diosa. Para recuperar la gloria del lugar, creó flores con magia, dando un lindo lugar. Eisen y Eiter corrieron como niños, pero Imel sonrió al verlos. Pero conocí a un idiota que halagaba cada hechizo que yo obtenía. Eso suena un poco tonto. Sí, pero es algo bueno. Frieren se levantó y alzó la vista hacia los árboles. Arriba, al todo, estaba Lernen en la punta, aferrándose a las ramas. Subió de forma normal y ágil. Veo una torre. Desde la vista de Lernen se veía una torre antigua, vieja y llena de raíces. Quizás antes había un fuerte o un castillo, o quizás solo era una torre de vigilancia, pero sea lo que sea su uso, había muchas ardillas semilleras. Las ardillas semilleras recolectan las semillas para el invierno, así que arriba deben estar las flores lunares. Frieren flotó y subió a los cielos cuando llegó. Pétalos celestes volaron por su fuerza de vuelo. Espero mostrártelas algún día, Frieren. Las flores se movieron con suavidad ante el atardecer. El sol era hermoso, como una pintura hecha por un artista. Frieren palmeó una flor con suavidad y dulzura. Ya las vi, Imel. Fern también apareció y quedó sorprendida ante la diversidad de flores lunares. No puedo creer que logramos encontrarlas. Ahora ya podemos crear un hechizo de flores con ellas. Frieren analizó las flores y parecía interesada, fascinada ante las flores, pero Fern aún estaba confusa ante tal profundidad que es la mente de Frieren. ¿Por qué siempre te emociona tanto la magia? No comprendo. Si lo entiendes, te esforzaste y solo escogiste la magia. ¿Acaso no te sentía tan fascinante la misma? Fern se sorprendió y comenzó a recordar las noches que lanzaba mariposas de mana tan delgadas y poco duraderas, pero lo suficiente para bailar ante la oscura noche los días que practicaba con emoción con Lernen y Eiter. Todo eso era un dulce recuerdo que no podía olvidar. Fern ya podía entender por qué Frieren sentía que eran tan iguales con la magia. Aunque eran un poco diferentes, no podían evitar sentirse tan fascinadas y felices con las mismas. Ya comprendo. Abajo, desde la torre, Lernen sonrió ante la conversación de Fern y Frieren. Aunque podía subir usando el hechizo de vuelo o subir de forma rápida con su agilidad, prefería dejarlas hablar a solas. Lernen miró el sol a punto de ocultarse y dijo: ya está creciendo, Eiter, ya está creciendo. Las flores aparecieron alrededor de la estatua tan pronto como consiguieron las flores. Frieren no dudó para nada e inmediatamente invocó las flores lunares. Frieren. El viaje es hermoso, 006, regalo, página 2. Dato del nombre de Lernen.
El nombre en alemán como la serie significa prender, algo que es natural en Lernen. Su altura es 1,97 metros. Solo es un pequeño dato de él. 27 años después de la muerte del héroe. Imel, ciudad comercial, Warm, tierras del centro. Habla de separarse. Frieren dijo con rapidez mientras andaban entre las calles. El equipo parecía bastar como comida, alimento, cosas extras si hay de interés, pero había algo raro. Si acaso ve alguna hierba o libro único. Fern entrecerró los ojos. Le parecía muy raro lo que pasaba y el rostro que hacían tanto Frieren como Lernen no era algo normal, era un rostro que planeaba algo, pero ¿qué era la pregunta? ¿Acaso comprarán algo inútil? Ya pensaba en lo peor. Un líquido capaz de derretir la ropa, un cráneo de un animal que ni ella conoce o un mapa del tesoro sobre una perla negra. Todas esas cosas fueron un enredo, evitar que no sean compradas. Así que Fern estaba decidida a saber qué se iban a comprar, aunque no sabía a quién buscar. Miró a los dos que estaban enfrente de ella. Conocía de toda la vida a Lernen. Casi callado, habla de forma larga, pero corta cuando ya se pierde o no es su atención. Le gusta aprender, como ver a largas distancias, como su entrenamiento. Giró a ver a Frieren, que lucía pequeña al lado de Lernen, y no pensó en mucho. Casi la conocía. El resto que la conocía era por relatos de Iter, así que se decidió por Frieren. Bueno, aquí nos separamos. Recuerda comprar lo esencial. Cuídate, Fern, ten cuidado y no te quedes tan tarde en las calles. Si nos vemos. Los dos se fueron en direcciones diferentes. Fern siguió a Frieren a una distancia lo suficientemente lejos para que no la vea. Cada vez iba a rincones un poco dudosos, pero ella fue hacia el centro de la plaza del lugar. Fern se acercó a la fuente y se agachó y pudo ver cómo Frieren estaba viendo joyas en una mesita de ventas. De pronto, Larten apareció haciéndose el sorprendido. Fern no sabía si lo vio, pero verlo sorprenderse la hacía dudar si eso pasó o sí. Mientras tanto, en la mesita de joyas la Bessie está agachada al borde de la fuente. Hace tiempo fue notada. Fue en el instante en que Fern comenzó a seguir a Frieren. Con solo usar algo de maná, podía ser usado como un sonar, así que Frieren y Lernen tenían que ser muy sutiles ante lo que hacían. No te decides. No está difícil. Debe ser bueno para ella. Pensemos, Volviendo con Fern, ella estaba jugando con un gato negro que se acercó con calma hacia ella. Con mucha ternura, ella aceptó su cariño, pero seguía centrada en los dos indecisos que sudaban del estrés. No conocía mucho de la moda de los dos, pero entre Frieren y Lernen, tienen sus aretes como monóculo, pero tener otro sería algo nuevo que ella no sabría. Ambos casi ni se arreglan el pelo, a menos que no sea para el baño. Aunque ella peine al caballero de Frieren, Lernen solo se lo seca y así se va. Por eso su aspecto es como una nube ondulado. Se fueron. Fern se giró a todos lados. Tan solo desvió la vista al jugar con el gato y recorrió la fuente buscando dónde estaban. Tan rápido eres. Sí, aunque no lo uso mucho, cansa demasiado. Justo ahora, Frieren y Lernen estaban encima de una de las casas de la ciudad. Podían ver a Fern intentando buscarles. Lernen tuvo que improvisar e impulsarse con viento de parte de sus guantes. Era como volar, solo que su cuerpo se hacía ligero como una pluma. Tan solo podíamos volar tantas molestias y ahora está preocupada. No importa, es por su bien o no habría sorpresa. Ahora termina los preparativos, yo busco. Lernen dio un pequeño salto, pero su cuerpo bajó lentamente como si fuera más ligero que el aire, y caminó por las calles hasta perderse. Frieren hizo lo mismo y buscó un sitio para el día tan especial. Mientras Fernella buscó por los alrededores, ella hizo unas cuantas vueltas, pero perdió el rastro rendida y cansada. Ya compró las cosas. Abrió la puerta y podía ver a Frieren sentada y a Lernen mirando el atardecer al estar en el balcón. Tardas mucho. Lo siento, estaba lleno el mercado. No importa, vamos a comer. Frieren se fue de largo y Lernen se acercó a Fern, quitándole sus compras y llevándola con una sonrisa fuera de la habitación. De pronto, Fern no veía nada y sentía la suavidad de una tela, así que no veía nada, pero podía saber bien que Lernen sostenía sus hombros para guiarla, así que estaba bien. ¿Qué haces?
Todo a su tiempo. Fern meditó ante eso y no hizo nada. Tenía confianza en Lernen, que hasta podía darle la vida, así que lo dejó guiarlo. Sintió que subía unas escaleras. De pronto un frío la invadía, pero era cálido, con el hermoso sonido del mar. Con lentitud, Fern podía ver una hermosa vista al mar como una mesa con 3 asientos. Lernen acomodó la silla de Fern y, como Frieren, hizo lo mismo de forma educada y se quedaron sentados. Maravillosa vista. Hay veces que me pregunto dónde será el lugar de donde proviene la alquimia. Tu maestro nunca te dijo no, hace siglos se perdió un origen. Lo que es cierto es que está fuera de este mundo, tan fuera que podría estar al otro lado del sol, pero, como dije, no lo sé, pero eso me llena de curiosidad en ir hasta allá. La alquimia es un misterio. Incluso saber de la misma es muy vago, pero su mayor misterio es de dónde vino. Solo se puede especular que existió en el momento en que la diosa caminó en la tierra, en los momentos gloriosos del mundo, pero tiene sus contras, ya que es una forma de ver el mundo un tanto positiva o negativa. Entre lo poco que Frieren sabe de los alquimistas, odian o no creen algo como un dios, pero también existen otros que sí creen, pero no adoran. Es algo como un punto medio en ver las cosas y no afecta a nadie, ya que ellos mismos, los alquimistas, pueden hablar de forma normal y clara y no llegar a obligarte a que tomes su pensar. ¿Piensa ir en algún momento? No lo sé, Fern, pero si lo haría, sería una aventura tan larga que ni yo sabría cuánto duraría. Sería una aventura muy prometedora que sería bueno si Frieren viniera conmigo. No creo, no me gustó mucho. Los barcos marean mucho y se mueven de forma peligrosa por el mar. Ir en el barco no es algo que tomar como algo divertido y Frieren no se lo toma bien. La última vez que usó uno fue para ir más rápido del punto A al punto B y, como terminó el viaje, había todo el suelo con la comida que comió y ella mareada. Jajaja, no te obligo, pero me gustaría viajar, pero por ahora hay que disfrutar nuestro hoy. El menú era variado, con una variedad de platillos para disfrutar mientras tienes el mar. Pudding de Mercur, jeje, Eiter hablaba de él a menudo. Cierto, pero también habló de un buen café y galletas de Warm. Lernen y Fern tenían sus opciones, pero Fern quería más un pancakes y Frieren tomó el pudding de Mercur. Pero una vez más estaba pensativa, recordando la primera vez que descubrió el pudding de Mercur. Vio el pudín brillante y reluciente con miel encima. Fern, lo siento por no conocer mucho, pero es bueno tener ayuda a veces. De nada. Frieren vio cómo Lernen desviaba la mirada y ella entrecerró los ojos. Sacó una caja con un lazo morado y se la dio a Fern. Es cierto, hoy es mi cumpleaños. La emoción de ver a Fern abrir la caja no faltaba en el rostro de Lernen, pero Frieren lo vio hacer eso y sintió un hormigueo de felicidad. Se giró para ver. Estaba sosteniendo una peineta de plata con una sonrisa. ¿Te gustó? Señora Frieren, está confundida sobre lo que siento. Ahora estoy muy feliz de que se esforzara por mí como tú, Lernen. Estoy más que agradecida. Les agradezco. Gracias, que eso sí me llega, Fern. Lernen sacó una pequeña lágrima de felicidad por las palabras de Fern. Frieren miró el atardecer y sonrió. Me alegro. El sol bajaba y la comida fue deliciosa. Ya era hora de irse y recorrieron las afueras de Warm. Fern caminaba con su broche de plata y tenía una duda con Frieren sobre el viaje. Señora Frieren, ¿cuál es el propósito de este viaje? Ninguno, solo digo recolectando hechizos o también cuando es posible, revivo las aventuras con Imel, Eiser y Eiter cuando quede rastro. Si los recuerdas, todos los momentos que viviste con ellos son eternos. Tienes razón. Frieren aceptó lo que dijo Lernen, pero a su vez siente que eso casi se le va como el polvo. Finalmente, eres tan alta como yo. Bueno, podría ser su hermana mayor. Tengo 16. Hermana mayor. Frieren presionó su pecho y lo sintió sólido. Giró a ver a Fern y se veía algo en el pecho de Fern. Tenemos la misma dieta, que extraño. Ánimo, Frieren, PFF. No te rías. Perdón, Fern no entendió qué pasó, pero siente que si pregunta, pasará una vez más que Lerten correrá y Fern estará buscando por todo el bosque. Continuaron su viaje con una fría molestia y un feliz Lernen. Frieren.
El viaje es hermoso, 007, Magia asesina, página 6. 27 años después de la muerte del héroe en el bosque de Grosse, tierras del centro. En medio de un bosque donde quizás antes había una aldea, una pequeña explosión se podía ver por la enorme cantidad de humo que fue levantada. El suelo se agrietó por tal fuerza de choque. Ya te estás acostumbrando a los hechizos defensivos. Vamos a darle prueba. Frieren levantó su bastón y una delgada y pequeña onda de maná se aproximó al otro extremo. Al otro lado estaba Fern. Una barrera de maná, aunque parecía sólida como un muro impenetrable, la onda de maná de Frieren entró con facilidad. Fern quedó sorprendida con solo un roce de la onda de maná tan ligera y delgada que, cuando lo atravesó, se rompió como si fuera papel. Apunto a los puntos, a los huecos en tu defensa. En una batalla real estaría muerta. Ahora veamos si puedes con un poco más de dificultad. Pequeños orbes aparecieron alrededor de Frieren y comenzaron a brillar en un blanco puro con un zumbido. Ondas de maná golpearon hacia Fern, pero algo sólido se interpuso. Una barrera defensiva en forma circular rodeó a los francos de su alrededor como una pelota, pero era sólida. Lentamente, el ataque se detuvo y Fern estaba cansada. Sentía que sus reservas de maná llegaban desde abajo. Se sentía tan agotada que podría caer inconsciente. Bien, fue suficiente por hoy. Lo hiciste bien. Sí, pero no creo que sea la que esté mejor justo ahora. Frieren se giró y cerca de la casa abandonada y desgastada estaba la silueta de Lernen, pero estaba tirado en el suelo con los ojos pálidos. Desde que vio a Fern ser atacada, se ha desmayado ante tal miedo que nunca en su vida quería ver en un ser querido. Apenas comenzaron a caer a ráfagas de maná, cayó desmayado por tal ataque de Frieren, no por sorpresa, sino por Fern, que sufrió ante tal daño. Es tan dramático, me contuve contigo. Él es así. A veces estará bien, aunque se molestará por lo que hiciste. Ya veo. Minutos después, Lernen despertó y, como dijo Fern, él estaba molesto, mirando mal a Frieren. La magia defensiva es poderosa, pero gastará mucho tu maná si la usas en un área extensa. Entonces, la mejor opción es seleccionar áreas donde vaya el impacto, pero debe ser en el momento que vaya, no antes. Exacto, así se reduciría el consumo ante una defensa creada ante tal momento, pero lo necesario para eso es que debes tener unos reflejos y coordinación o terminarías muerta en el proceso. Entiendo. La magia defensiva puede ser perfecta, pero si no se concentra y se estudia, ante tal estudio podrías terminar muerto. Como dijo Frieren, los múltiples escenarios donde una moriría con eso serían recibir un ataque por la espalda, como por el alrededor. También es posible ante un ataque más fuerte. Aprendes rápido, qué bueno. Aprendo de los mejores. ¿Ya te sientes mejor? No. Lernen cambió su expresión relajada y amable ante Fern y volvió a una seria y dura como roca. Su mirada mostraba mucho de lo que sentía por lo ocurrido y a Frieren le daba igual y solo caminaba. Señora Frieren, solo hemos practicado magia defensiva. Así será más fácil que sobrevivas. Para un combate es algo básico. Entiendo que un solo hechizo podría ser repelido con hechizos defensivos. Frieren se detuvo, haciendo que todos se detuvieran al instante. Parecía que iba a mirar a Lernen, pero se fijó más en Fern. Fern, ¿no has leído el libro de historia de la magia que te dije? Usar la magia no es solo lanzar hechizos. Se trata tanto de teoría como de práctica. Son importantes. Tendré que contártelo antes de irte a dormir. Lo leeré yo misma, ya no soy una niña. Yo puedo leerlo como hacíamos hace mucho tiempo. No, yo puedo. Ah, la pequeña Fern ahora es la gran Fern. Lernen bajó su mano, imaginándose a la pequeña Fern, y lentamente formó a la actual Fern, haciendo una silueta invisible con su mano. No había nada ahí, pero su mano extendida formaba la misma altura que Fern, así que es fácil imaginarse a qué se refería. Ya, calma, Fern. Lernen acarició la cabeza de Fern. Tenía los cachetes hinchados, por lo que hizo Lernen. Bueno, continuemos. Continuaron hasta salir del bosque, aunque parecía que iban juntos. Dos enfrente, Lernen y Frieren, y Fern atrás.
Quien guiaba más el viaje era Frieren, ya que ella es quien originó el viaje, como también quien debe tener la primera palabra de ruta y después tomarla con una lección rápida. No había mucho que esperar cuando deben tomar una nueva ruta. Ir dentro del bosque, a una cueva o a unas viejas mazmorras que nadie conoce o de las que nadie sabe su origen, pero esta vez era diferente. Recorrieron un sendero limpio y plano, perfecto para los carruajes de suministros, pero a lo lejos se vio una aldea pequeña pero próspera en tamaño. ¿Por qué vinimos a buscar hechizo? Si no veo edificios de interés. No, sí hay algo de interés, pero no es un pergamino. Frieren parecía más que decidida a terminar algo. Sus ojos lo reflejaban, mostraban una decisión firme, así que decir no volvamos o vámonos es algo que no será posible. Tomando la palabra firme de Frieren, entraron a la aldea. Dentro era lo normal de una aldea. Cultivos, pozos, casas de madera, algo normal de ver en un sitio pequeño para vivir de forma honrada y bien. A lo lejos se veía un anciano con un sombrero de paja y dos señores hablándole, quizás de un tema de cultivo o solo de simple conversación con el anciano. Aunque ser anciano es algo malo, al ver a uno es ver un libro viejo y antiguo lleno de sabiduría y saber. Se aproximaron y pequeñas palabras salieron de los dos señores que, al ver las tres siluetas de Fern, Lernen y Frieren, se fijaron en los dos últimos. Un elfa caballero blanco espera, ¿qué es eso? Lernen no tenía que ser adivino o preguntar. Reconoce que es tan alto que tiene que mirar para abajo o arrodillarse si quiere que alguien no se sienta tímido frente a él, incluso aún teniendo ojeras por no dormir. Con su medio tiempo de alquimia, duerme casi todo el día o casi toda la mañana, así para no caer por agotamiento. Es algo que tiene ordenado. ¿Otra vez asustaste a alguien por tu tamaño? ¿Segura o acaso es ante tal rostro salido de una pintura? Fern y Lernen se detuvieron, dejando a Frieren hablar con el anciano. Aunque estaban a unos metros, verlos era como ver a un padre con su hija. Fern debe mirar hacia arriba y a Lernen, para que no le duela el cuello. Se encorva lo suficiente para que eso no sea una molestia. Disculpe, tengo una pregunta. Usted debe ser la señora Frieren, qué bueno, vino a ver a cuál, le mostraré dónde está. Frieren se sorprendió ante tal rapidez. A veces toman unos días hasta que se dan cuenta de quién es, pero esta vez fue rápido, lo que la hizo sorprenderse. ¿Pasa algo? Estoy bien, vamos. Lernen se tapó el rostro. Apenas pronunció las palabras, se molestó. Sus ojos negros se agudizaron como un animal encontrando a un enemigo. Frieren entrecerró los ojos, pero ignoró eso. Pero Fern no pudo preguntarle. Sí estaba bien y él solo respondía que sí con una sonrisa cansa y forzada. El recorrido iba por lo profundo del bosque. El anciano iba al frente de todos. Mientras caminaban, él se detuvo en una lápida donde estaban comidas puestas como ofrendas. Estaba ahí. En la lápida estaba un jarrón en el centro, donde el sol y la luna estaban en ambos lados. Arriba de todo había una especie de luz tachada en la roca, como si fuera una aureola. La propia lápida era extraña, pero la suposición de lo que era daba a la diosa quizás un logo antiguo, antes del actual, que ahora son dos alas, pero no se puede decir que es de la diosa. Pero de igual forma es mejor dejar que toda forma de creencias del pueblo se tome como algo normal y costumbre. Hace 80 años, cual atormentó a la aldea, mucha gente podía haber muerto, pero el héroe Imel apareció junto a sus compañeros y, aunque no pudieron derrotarlo, lo sellaron para que podamos vivir. Disculpe, pero como me conoce, no le dije a nadie dónde estaba, excepto a mis compañeros. Pues lo hiciste bien. Imel venía a menudo a ver el sello, incluso hablaba de ti con una sonrisa. Frieren miró a los cielos y sus ojos brillaron de emoción. Lernen lo notó, pero casi parecía que se iba a humedecer al recordar su nombre una vez más. Aunque dijo que era muy fría. Frieren frunció el ceño ante lo dicho por el anciano, pero se enojó aún más por las leves risas de Lernen. Pero no tan cruel como para dejar la aldea a su suerte. Ella vendrá cuando el sello esté por romperse. Eso fue lo que me dijo. Entiendo. Siguió adentrándose en el bosque hasta llegar a una pradera, pero apenas llegaron a cierta distancia, se podía ver una especie de estatua, pero no era algo que debería considerarse una estatua normal. Era enorme y parecía sacada de la propia oscuridad.
Sus dientes eran enormes, como su tamaño, y un cabello le llegaba hasta detrás de su espalda. Es ese. Fern se sorprendió ante tal silueta. Incluso estando atrapado en piedra, daba miedo verlo. Ella se giró y vio que Lernen tenía la mirada perdida. Parecía que no estaba aquí, estaba solo mirando a alguien, no con miedo, sino con odio. Frieren se acercó y rozó su mano. La roca parecía sólida por fuera, pero al tocarla se descuajeringaba. Se volvió algo inestable en la mañana. Me encargaré de cuál. Qué bien, así que deje que haga una habitación para ustedes. No se preocupe por pagar por el hospedaje. La aldea invita ante buenos invitados. Muchas gracias. Devolvieron de vuelta a la aldea, pero entre los tres, Lernen tenía sus ojos perdidos en la distancia. Incluso cuando le dijeron, su habitación se encerró más rápido y con llave. Era algo que no hacía. Siempre iba calmado o cansado a su habitación, pero tan rápido era algo nada normal de él. ¿Qué le ha pasado? Quizás le pasó algo con algún demonio. ¿Sabes algo de su pasado? Fern pensó ante lo dicho de Frieren y no había nada. Lo único que tiene es la primera vez que lo vio en el acantilado. El resto ya sería la historia que ya tiene. Ahora que pensaba en eso, nunca vio dentro de la choza. Solo se veía la oscuridad, ni luz alguna, aunque también se debería que él tapaba toda la puerta, evitando que algo se viera. Solo Eiter entraba con total libertad. Ella nunca rebuscó sobre eso. Respeta temas personales al ser alguien parecido con una vida que fue tomada tan apresuradamente. No sé, es raro, pero quizás se deba a los demonios. Su molestia era tan profunda que podría querer arrasar la propia estatua de Qual, aun siendo un sello. Hay veces que a alguien le pasan cosas tan crueles que puede darle un vacío tan profundo que casi no puede ser salvado, pero quizás ese vacío lo invada sobre un pasado cruel o eso puede teorizar, pero hay que respetar su privacidad. Temas así solo llevan a un mal si no se toman con cuidado. Después de todo, yo también perdí seres queridos y quienes me dieron la vida. Frieren cerró su libro sobre magia y se acostó en la cama. Hablar de temas tan profundos y delicados le hace recordar cosas desagradables. Prefiere no mirar mucho el pasado a menos que sea para recordar algo bueno. Señora Frieren, ¿por qué Qual era tan temido que tuvo que ser sellado? Qual simplemente era muy poderoso, era una excepción, un demonio muy peligroso. El desarrollo Soltraak, capaz de romper, perforar como papel cualquier armadura de magia. Se cree que del 70 al 40 de los magos o aventureros de esta región murieron por él. Tan fuerte. Era ese hechizo. Lo era, pero ya dejemos de hablar, que debemos descansar mañana. Buenas noches, señora Frieren. Buenas noches, Fern. La vela se apaga en la habitación y el sueño las golpeó con su dulce abrazo cómodo y efímero, tan perfecto como si nada existiera. En una puerta al lado de las de ellas, aún se podía ver un poco de luz debajo de la puerta. Dentro estaba el equipaje de Lernen. Justo ahora, sentado enfrente de la ventana, él miraba dónde está sellado Qual. Tanto odio tengo con mi otra mitad. Lernen murmuró y jugaba con su monóculo. Lo hacía girar como si fuera una moneda. El reflejo de la luna lo iluminaba con cada movimiento que hacía con suma destreza y agilidad. Hice que Fern se preocupara. Dormiré temprano para despejar mi molestia. Lernen ya sentía demasiada molestia, que hizo que Fern se preocupara. Aún no puede decirle, aún no quiere perder esa confianza, no al tener esta naturaleza tan vacía de su otra mitad tan maligna, que es una enfermedad igual que el sellado Qual. Después de todo, él no es humano, es solo la mitad de lo que debió ser, pero solo es un lienzo en blanco creado por algo o alguien con su propia personalidad y no de alguien más. Con un suspiro se acostó en la cama. Su cuarto era diferente al de Frieren y Fern. El de Lernen tenía una litera de 2 camas y el de Lernen era solo una cama cerca de la ventana. Siempre que duerme en una posada, pide una habitación cerca de la ventana donde la luna o la luz del sol le puedan tocar con su dulce calor. La luz es su aliada, incluso la del sol. Él tiene un miedo a la oscuridad, pero no tanto como hace tanto tiempo. Pero aún así quiere la luz tan abrasadora como la de una invisible madre a su hijo o un padre a su hijo. Es demasiado bueno. Lentamente, Lernen se sintió pesado y se durmió bajo el toque de la luna. El tiempo pasó y ya llegó el toque de la mañana. Ya estaba todo listo, pero había un problema.
Esto no es normal, dormiste temprano y te levantaste normal, ¿quién eres? Dime. Soy yo, Fern Sueltama. Fern sostenía la túnica de Lernen. Estaba agitando, lo